Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Y qué alegría es poder estar comunicarnos a través de la palabra del Señor para amarnos firmemente y en la forma más agradable que le gusta a Dios. Y por eso me permito seguir con las huellas que dejan vidas que son importantes. José, David, Nehemías y Caleb fueron lo que estamos viendo en estas vidas que dejan huellas. Y el título de esta conferencia se llama La fe que no envejece. Y es bien importante que todos y cada uno de nosotros tengamos un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios, que es el que nos nutre, nos ayuda y nos saca adelante en todas las tribulaciones. Así es que el título de la conferencia es La fe que no envejece. ¿Tú sabías eso? ¿Que la fe no envejece? Pues eso lo vamos a tratar lo que vamos a hablar. Y entonces, para empezar, trajiste tu Biblia, por favor ábrela en el Antiguo Testamento y escoge el libro de Josué. Ya que lo tengas, te vas al capítulo 14. Ya que lo tengas, vas a leer junto conmigo los versos del 10 al 14. Damos un poco de tiempo para que lo puedas tener y que ya esté tu Biblia lista para poder recibir la palabra, porque cuando tú la lees y al momento que la estamos dando, Dios nos está hablando, no soy yo, es la palabra de Dios la que nos ayuda, la que nos saca adelante y la que nos bendice. Y es también un alimento que te fortalece para todas las actividades que tú y yo podamos seguir desarrollando. Bueno, empezamos con el verso 10. Pues bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová dijo estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora tengo 85 años de edad. Y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para combatir, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló el Señor Jehová en aquel día. Tú mismo oíste entonces que los anaseos están allí, que hay ciudades grandes y fortificadas, y si Jehová está conmigo, los expulsaré como él ha dicho. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón, el monte, como heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, hasta hoy, por cuanto se había mantenido fiel a Dios, al Dios de Israel. Y entonces podemos ahora pedirte algo. No te espantes. Acompáñame a hacer una oración para que el Señor bendiga lo que estamos haciendo. Señor Jesucristo, te agradecemos la fortaleza que nos das a todos nuestros hermanos cada día para enfrentar con valor nuestras luchas y dificultades diarias, porque aplicamos toda nuestra fe con tu ayuda para concluirlas. Así las sacamos nosotros adelante. Y ahora vamos a tomar algo que el hombre puede ser guiado o elegir sus creencias. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Cuando tenemos en el grupo familiar al que pertenecemos, los padres cómo nos van poniendo las enseñanzas a través de la Biblia o a través de un catecismo, para cualquiera de los que estén oyendo. Y catecismo no nomás es de una iglesia en particular la que ya conoces, sino es
lo que Dios tiene preparado para todos y para cada uno de nosotros. Y entonces eso lo tomamos y el hombre, al elegir, puede, según el modo de pensar o las tradiciones que recibe, pensar de la siguiente manera o creer también en algunos hechos. El hombre puede ser guiado o elegir sus creencias. Y en la verdad de algunos hechos históricos, acontecimientos, ¿qué son los hechos históricos? Son los acontecimientos hechos que pertenecen al tiempo pasado. Si no se guía por eso, tiene otra alternativa, o un conjunto de dogmas. ¿Qué es una dogma? Es un decreto, una ordenanza para definir verdades que no pueden ponerse en duda cuando ellos son guiados por los dogmas. O doctrinas, la enseñanza que recibe normas y reglas. Y puede ser todo lo que uno aprende en la casa y después en el colegio, y cuando vas tomando cursos que te van preparando cada vez más, te vas encontrando el montón de doctrinas que puedes tú escoger una, o la que te agrade o la que te enseñaron tus padres. Entonces, también puede creer en una ideología. ¿Y qué es una ideología? Es una disciplina que estudia ideas y caracteres. Entonces aquí está amplísimo, porque las ideas son tan abundantes que tú puedes ver que puedes tener una disciplina con base a los pensamientos de otras gentes, o tal vez si tú los quieres desarrollar y puedes formar grupos, ¿verdad? O en una religión. Y la religión es las creencias religiosas de normas morales y de comportamiento. Pero déjame decirte una cosa. Nosotros, como creyentes, no tenemos religión. Ah, caray, ¿cómo? Si tienes tantos años en la iglesia. Sí, porque nosotros tenemos una relación con el Dios vivo. Entonces, Jesucristo murió en la cruz, lo enterraron en el sepulcro, pero al tercer día resucitó y es un Dios vivo. Entonces, cuando uno confiesa que cree en el resucitado, el Señor Jesucristo, tienes una relación personal porque haces un pacto para tener una relación para el resto de tu vida. Y cuando haces ese pacto recibes cosas agradables, no nomás es que confieses tus pecados y que le digas a Jesucristo, ven y toma el trono de mi corazón y perdóname. Pero Él, cuando Él ve todo eso, empieza por decirte, ¿sabes que te perdoné todos los pecados? ¿Sabes que te puse en nombre y mío eres tú? ¿Sabes que también estás presente en todos los hechos que yo quiero ver? ¿Sabes que te di vida eterna? Y sabes que el Espíritu Santo, cuando tú confesaste, vino y te puso un sello. Y ese sello es precisamente para que sepa todo el mundo que tú eres hijo de Dios. Entonces, es una gran posición en la que Dios nos ha puesto para tener esa relación con el Dios vivo. Y no es de que vemos unos monos, vemos unas estatuas, vemos todas aquellas cosas que nos pueden hacer ver que eso es lo que nos da paz, nos da tranquilidad cuando los vemos. No, Jesucristo está dentro de tu corazón porque lo invitaste a tomar el trono de tu corazón. Y no necesitas ir corriendo para una parte para otra. Él está en todos los momentos de tu vida para cualquier necesidad por la que puedes estar atravesando, ya sea que sea tu trabajo, tu estudio, ¿verdad? O cualquier otra situación que andes en deporte o lo que verdaderamente tú has decidido y tienes las características para desarrollarlas y hacerlas bien. Entonces, esa capacidad del hombre para creer está instituida
en la Biblia. ¿Y sabes dónde? Porque la Biblia le llama tener fe. Entonces, cuando tú ves que una persona tiene fe, es que tiene su creencia. Y nosotros respetamos las creencias que cada uno de ellos puedan tener. ¿Por qué? Porque el que hace el llamado es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es el que nos guía para poder llevar a cabo todas las cosas que estamos haciendo. Ahora, déjame decirte algo sobre la fe, porque es importante. La fe siempre ha sido la fortaleza de los siervos desde el comienzo del mundo y la siguen utilizando todas las generaciones actuales. Por eso la fe no envejece. Es la misma que teníamos hace 2000 años y no tiene fecha de caducidad. Y la seguimos usando todos los que tenemos una relación con el Dios vivo, porque tenemos el acceso directo dentro de nuestro cuerpo, en el corazón, con el Señor Jesucristo, al que tú invitaste y que esté allá. Pero como Jesús, Dios es triuno, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, los que hacen verdaderamente en el mismo tiempo todas las cosas. Y si es omnipotente, omnipotentes son los tres. Si es omnipresente, los tres son omnipresentes. Y todo lo pueden, los tres pueden con todas las cosas. Entonces, la fe no envejece. Es la misma, como te decía, desde el principio del mundo. Y no tiene fecha de caducidad. Perdóname que te lo repita, pero esto se debe de quedar perfectamente bien, porque es la gracia, la fe es la gracia mediante el cual Dios capacita al hombre para que el hombre crea en Él y confiar plenamente en todas las promesas que Él tenga con cada uno de nosotros. Y donde el Espíritu Santo de Dios selle este principio para que crean y reciban la verdad por medio de los sufrimientos y méritos de Cristo, recibiéndola desde que tienes uso de razón, al saber distinguir el bien del mal y no importando la edad que tengas. Y cuando nuestros hijos crecen, y cuando tú creciste, cuando era niño, dice la palabra, dejar que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Pero cuando tienen el uso de razón y empiezan a distinguir el bien del mal, entonces ya están listos para que la fe trabaje en ellos. Entonces los padres nos acomodimos y los invitamos para que empiecen a entender la palabra de Dios acerca de la fe. Entonces, el Espíritu Santo, te digo, es el sello, ¿no? Es el principio, porque reciben la verdad y la verdad es la palabra de Dios. Y luego vamos a ver, para continuar con lo que leímos de la palabra, el primer acercamiento a la Canaán prometida, porque estamos hablando de la época donde estaban viviendo Caleb y dice, conforme los israelitas se acercaban a la tierra prometida, Moisés envió 12 príncipes, uno de cada uno de las, ¿te acuerdas? De las tribus que formaban, envió 12 príncipes para espiar la tierra y sus habitantes. Él se fue adelantando, y entre los cuales estaban José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jenofone, el cenezeo, de la tribu de Isaacar. Aquí déjame decirte que la tribu de Isaacar se había identificado de tal manera a través de los años, a través del amor, a través del trabajo, con la tribu de Judá. Y aunque Caleb había nacido en otra tribu, no en la tribu que estaba Josué, él alcanzó a llegar a ser un líder
de la tribu de Judá. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Josué? Josué era el ayudante de quién? Directamente de Moisés. Entonces, él tenía que recibir órdenes directamente de Moisés para poder desarrollar todas sus actividades. Pero la tribu de Isaacar, te lo repito, se había identificado de tal manera con la de Judá que Caleb fue el que llegó a ser líder de Judá. Por eso, cuando Moisés escoge a cada uno de los directores, de los príncipes de cada una de las tribus, era el hijo que había nacido primero, el que habían escogido para formar el grupo de espías que iban a reconocer la tierra, ¿verdad? Tenían que hacer eso como Dios lo había mandado, porque Dios había hablado con Moisés para que hiciera todo el trabajo. Y yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades. Cades estaba en el desierto antes de subir para la tierra prometida. Está muy apartado, es un desierto y ahí hay una ciudad que es Cades. Y a reconocer la tierra, y yo le traje noticias de cómo me sentía en mi corazón. Entonces, ¿desde cuándo había estado el primer acercamiento? Entonces, y después de 40 días de investigar la tierra, 10 príncipes reportan situaciones desalentadoras diciendo: cuando llegamos a la tierra que nos diste, el pueblo que habita es muy fuerte. Las ciudades son muy grandes, las ciudades están fortificadas. Y para sorpresa tuya, vimos a Anac, es un gigante. Anac quiere decir gigante de cuello largo, ¿te imaginas? Y de gran estatura con sus 3 hijos. Y continúan reportando. Los amalecitas son los que habitan allí en el Negev de estas tierras. El lugar está seco, es un sequedal. Y todo eso nos afecta, porque la nueva generación, porque en ese sequedal lo que habían estado tomando en cuenta, pues no les había permitido hacer las cosas como Jesús se las mandaba. Y dijeron los que estaban reportando: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Esto lo puedes leer en Números 13:31 para que se vaya certificando que es palabra de Dios. Y al enterarse, toda la congregación gritaron, dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Aarón era el hermano mayor de Moisés, y como estaba con él, pues recibió la queja de todos ellos. Y todos los hijos de Israel, toda la multitud enojada, dijeron: ojalá muriéramos en este desierto o en la tierra de Egipto. Ojalá muriéramos. Y entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque es más, podremos nosotros que ellos. En Números 13:30, para que veas la fortaleza que este hombre tenía para poder sobreponerse a una situación tan fuerte. Pero José y Caleb estaban sumamente afligidos ante la negativa del pueblo a poseer la tierra. Fíjate. Y rompieron sus vestidos y dijeron: si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Por su falta de confianza en Jehová, se han vuelto rebeldes, evitando ser responsables. Como cobardes, tendrán consecuencias por esta desobediencia a la que se han opuesto al Señor, a Jehová.
que el Señor de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pues castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por la desobediencia que hicieron, les tocó vagar por 40 años en el desierto, los espías y el pueblo rebelde, donde Josué y Caleb se dedicaron esos años a interceder por todos los que habían fallado y por los jóvenes y por los ancianos. Hasta que la oposición interna del pueblo falleciera, Dios podía continuar con su plan. Y ahora vamos al segundo acercamiento. Ellos seguían afuera en el desierto y no habían podido entrar, aunque ya los espías habían puesto los pies allá. La vieja generación ya ha muerto. Una nueva generación se encuentra preparada en la frontera y está lista para entrar a la tierra prometida. Entonces se están actualizando todas las cosas que ellos están viviendo. Y dice, porque la nueva generación sí confía plenamente en las promesas que Dios les había hecho. Y el sacerdote Eleazar, que es el tercer hijo de Aarón, y Josué, hijo de Nun, a los dos, se les asignó repartir la tierra a cada una de las 12 tribus. Y de la tribu de Judá, Caleb, porque se mantuvo fiel por todo el tiempo, 45 años, y decidió de ir detrás de mí, yo lo haré entrar a la tierra donde estuvo su descendencia y la tendrá en posesión. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir? Que había sido fiel, no había dejado de estar constantemente con el Señor y tratar de evitar hasta donde él pudo con las fuerzas que el Señor le daba de los pecados y mantenerse en una línea recta para agradar constantemente al Señor. Y siendo, ya había pasado después del desierto 40 años, entonces, siendo de 85 años, Caleb se sentía tan fuerte como el día que Moisés lo envió como espía, que era la fuerza de entonces, y tal es ahora mi fuerza para la guerra y para entrar y salir. Entonces, de ese tiempo, si sacas la cuenta, te vas a dar cuenta de que el retraso de 4 décadas, o sea, 45 años, que tuvo que pasar esperando Caleb para poder continuar con la lucha en la tierra prometida, no menguó su determinación, sino que aprovechó para ser mentor de los jóvenes en la nueva generación y dejar un reto a los adultos mayores de que no claudicaran en las batallas espirituales en cualquier década por la que estén atravesando. Y si tú, te voy a poner un ejemplo, y si yo llevo ahorita 92 años, de los 65, cuando te jubilas a la edad que tengo, son 4 décadas, o sea, 40 años. Y empiezas a revisar todo lo que hiciste en esos 40 años y empiezas a ver todo lo que tú has aprendido, todo lo que tú has faltado y todo lo que tú tienes y posees, y sobre todo, cómo ha sido tu comportamiento con el Señor Jesucristo, que dio la vida por mí y nos sacó adelante. Y Él está al pendiente del crecimiento mío. Entonces, pero dice el Señor, a mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado otro espíritu y decidió ir detrás de mí, yo lo haré entrar a la tierra donde él estuvo, y su descendencia, toda su esposa, sus hijos y toda la generación, los nietos que seguirían, tendrían siempre la posesión del monte que el Señor estaba apartando para ellos. Y entonces Caleb pidió a Josué que le diera el monte Hebrón, y Josué entonces lo bendijo y le dio a Caleb el monte Hebrón como heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, por cuanto se había mantenido fiel a Jehová, el Dios de Israel, y el cual conquistó, ya entrando y luchando,
echó de allí a los 3 hijos de Anac, el padre, que era el de cuello largo, Sesaí, que quiere decir noble y libre, Ahimán, hermano del hombre de la fortuna, eso es lo que dice, y Talmai, el que tiene cresta. Debe haber tenido algo arriba de la cabeza que lo hacía parecer, o ya le habían salido verrugas, o qué sabe qué había pasado, pero parecía una cresta. Y después subió contra los que habitaban en Debir, quitó a todos esos que estaban estorbando, los derrotó, y después fue a una ciudad que se llama Debir, que quiere decir Debir, ciudad conocida. Y entonces dijo Caleb al ataque a Debir, cuando estaba luchando, vio también algo que le tocó su corazón y dijo: yo daré a mi hija Axa por mujer a cualquiera que ataque y someta a Debir. ¿Y qué pasó? Que su hija Axa, ¿sabes lo que quiere decir Axa? Adorno del tobillo. Entonces, Axa, la hija que había ofrecido Caleb, la tomó Otoniel. ¿Y quién era Otoniel? Era hijo de Cenaz y hermano de Caleb. Y Caleb le dio a su hija Axa por mujer. Entonces podemos discernir esta historia que Caleb a los 85 años seguía soñando con conquistas, pero ¿te has preguntado? Caleb no estaba demasiado viejo. Caleb no estaba demasiado cansado. Ver cada vez más ancianos es motivo de satisfacción y significa que ellos son vencedores del tiempo. Entonces, cuando tú vas de década en década, de 10 años, tienes los 65 que te jubilas, 75 la primera década, 85, luego 95, luego 105, esas décadas, ¿verdad? Son lo que hace ver que mayor gente tiene la probabilidad de vivir más, aunque las mujeres nos ganan por 7 u 8 años, porque el hombre se muere antes que la mujer. ¿Y qué sucede? Que hay más mujeres ya al final que hombres. Perdón. Y déjame decirte que como Caleb hace más de 2000 años y a nosotros en este tiempo, ¿cuántos vencedores tenemos? Entonces, cuando nosotros vemos que empiezan a llenarse de ancianos nuestra congregación, ¿qué decimos? Son gente que han vencido el tiempo. Y gracias a Dios, porque las décadas, cada 10 años, su trabajo en esos 10 años, luego otra década, su trabajo en otros 10 años, y su trabajo así seguirá siendo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Pero no debe preocuparnos cuántos años debemos de vivir. Eso no es una preocupación, sino en qué forma los viviremos. ¿Cómo vas a vivir? ¿Verdad? Y acuérdate que si te vives otra década, ¿cómo seguirá siendo cada año de esa década? Y entonces, ¿qué es lo que debe de uno de estar aprovechando en todo ese tiempo? Pues dices, pues yo todavía trabajo, todavía tengo estas ocupaciones, hice fortuna, ya tengo tanto, ya no necesito esto, pero si te tocó trabajar y tienes una jubilación que te da el ISSSTE o el Seguro Social o cualquier otra empresa que tiene esa prestación, entonces, ¿cómo seguirá siendo cada año tu sensatez? ¿Por qué? Porque cada 10 años no quedas igual. Cada 10 años tu sensatez va creciendo, se va transformando. Y eso verdaderamente, y dentro del incremento, ¿cuál será nuestro estado de salud? ¿Cuál es? Porque envejecer es un proceso lento.
fíjate, porque es progresivo y no lo puedes detener. Y además uno no envejece de la noche a la mañana, sino que el tiempo va pasando, casi no lo sientes, casi sin sentir, sigues viviendo. ¿Y qué está pasando con tu vida? Que lo hagas o no lo hagas, tu sensatez sigue permanente. ¿Trabajas para que se mejore o no te importa cómo la tienes y qué se va a quedar? Entonces, recorrer cada día el trayecto de nuestra vida nos permite ir adaptándonos poco a poco, casi sin darnos cuenta, a los cambios que el transcurso de los años que llevamos cada uno de nosotros. Y cuando te das cuenta es cuando en la década, no sé la edad que tengas, y tú recuerdes cuando te empezaron a salir las canas. ¿Eso qué quiere decir? Piénsalo. Te empiezas a darte cuenta de que empieza a cambiar las cosas. Te guste o no te guste, entonces tú buscas, me voy a pintar, me voy a arreglar, me corto más el pelo para que no se note. Entonces, es uno de los cambios que tenemos que aceptar. Te salen arrugas en la cara y se van acumulando. No te gusta. Entonces, eso no lo podemos evitar, pero sí vamos con los médicos para que nos ayuden en la cirugía plástica, para que te vayan corrigiendo toda la cara, ¿verdad? Y te traten de quitar todas las arrugas. Pero, ¿qué pasa cuando tú mides, cuando normalmente era tu estatura, vamos a decir, 1,75 m? Y cuando pasan los años te das cuenta de que vas al médico y te checa el peso y luego la altura, ¿y qué resulta? Que te encuentras que tienes 5 centímetros menos. ¿Cómo se gastaron en cuántas décadas? Y ni te diste cuenta y parece ser que nos estamos achicando, ¿verdad? Y cómo estos cambios se producen de forma continua, no los puedes detener, ¿verdad? Y es necesario adaptarse a ellos durante toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tener la fortaleza, tener una sensibilidad, ¿verdad? Que se vuelve una sensatez que está apoyada con cuatro cosas que son, vamos a verlo. Cuatro cosas bien importantes que tú y yo tenemos que tomar en consideración. Entonces, hay que elegir, ver la vejez como un periodo de la sensatez. O sea, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. ¿Y qué es la sensatez? Pues la sensatez te ayuda en una primera parte a que tengas buen juicio. En otra parte, a que tengas prudencia. Otra parte, a que vayas madurando y acabes de madurar. Y otra parte es que las decisiones que tomas cuando ya tienes esa edad tienen que ser bien pensadas y estructuradas para que no te falte nada. Entonces, si tú tienes buen juicio, ¿qué quiere decir? Que sabes discernir la realidad entre el bien y el mal. Y diariamente, en donde tú estás viviendo, te vas a enfrentar a situaciones donde tu buen juicio te va a hacer que eso vaya progresando y cambiando en el lugar donde vives con tus familiares y con una situación donde tú vives agradablemente. Y te formas una opinión verdadera del carácter moral, como dice Job 12:16. Con él están en el poder, la sabiduría, y los suyos son el que hierra y el que hace hierrar. O sea, el que peca y el que lo hace pecar. Entonces, tú te das cuenta y cómo manejas esas situaciones para que tengamos ese discernimiento. Es precisamente el crecimiento en cada una de las décadas donde tú tienes buen juicio y puedes hacer las cosas cada vez mejor.
Y luego la prudencia. ¿Sabes qué es la prudencia? Es la capacidad de pensar ante riesgos posibles y modificar la conducta y no recibir perjuicios. Eso es la prudencia. No, tú sabes que, como dice el dicho, no doy paso sin guarache, ¿verdad? Porque si doy paso y no tengo guarache, me puedo cortar. Entonces, en Proverbios 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, pero el hombre prudente calla. ¿Cuántas veces hemos metido la pata por no callar a tiempo en la vida que nosotros llevamos, ya sea en la casa, en el trabajo, con los hijos, o cuando estás en la escuela, o cuando hay una situación especial que te enfrenta a que tú tengas prudencia y puedas callar? Eso es lo que tenemos que ver. Ahora, en esos mismos años, tú tienes madurez. ¿Y qué es la madurez? Vamos a decir que la madurez se va alcanzando y en cada 10 años de la parte que estamos viviendo, o sea, de la parte que yo recibí de la sensatez, ¿cómo he madurado mi sensatez? Eso crece, eso se alimenta ¿de qué? De la palabra de Dios. Constantemente estoy arrimándome a lo que tengo diariamente en las Escrituras. No leo toda la Biblia, porque son 66 libros, y aprendértelos todavía más difícil, ni que fuera yo una computadora viviente, o como lo que están haciendo ahora, utilizan la inteligencia artificial para preguntarle cómo lo puedes hacer. ¿Y sabes qué? Esa es una parte hecha por el hombre. La inteligencia artificial no corresponde a Dios. Y el que da la sabiduría te lo dice claramente en Proverbios. Busca aquí en el libro de Proverbios cómo el Señor te va a aumentar la sabiduría. Porque tú lees en el primer capítulo, ahí lo tienes perfectamente bien claro. Y da sabiduría. ¿Para qué? Para que seas entendido y puedas realizar todos los trabajos a los que te estás enfrentando en el vivir durante 10 años en esa década para que tú sigas madurando. Y eso lo sientes la persona que ha alcanzado su desarrollo total, como dice Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso de la razón tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Entonces llevamos ya 3 cosas cuando tú tienes sensatez. Y eso no es que lo pases en balde, sino que en esos 10 años ni lo necesitas estar predicando para todos los demás, sino que te lo aplicas tú mismo y vas a la palabra, y el alimento de la palabra te está llevando constantemente a que vayas entendiendo lo que el Señor quiere que tengamos cada uno de nosotros. Todo eso es una parte que es una bendición que tú recibes, más bien que todos nosotros recibimos cuando sabemos escuchar la palabra de Dios. Y luego tenemos la parte que siempre la has usado desde joven hasta la ancianidad, es el saber tomar decisiones. ¿Sabes decidir? ¿Sabes discernir bien el mal y tomas la decisión correcta? ¿O te dejas por el sentimiento, te gusta y metimos la pata y no hacemos las cosas correctamente? Entonces, ¿qué es la decisión? Es la firmeza y la seguridad con que se resuelve una cosa. Firmeza y seguridad para resolver los problemas. Pero, ¿qué ha hecho Dios con las otras cosas que te he estado mencionando? Todas se integran y te van dando madurez, te van dando dominio propio y todo lo que recibes de la sensatez sigue creciendo para que las decisiones que tú tomes sean las correctas. Y cuando no te alcanza el pensamiento, vas y le pides al Señor
y a través del Espíritu Santo, ayúdame, porque lo tienes adentro. Cuando tú recibiste al Señor, entró el Espíritu Santo, ¿sabías? Y eso lo tienes también. Entonces no tienes más que correr a la Biblia para saber lo que Él está diciendo para ti. Y te vas a Proverbios. Y en Proverbios 8:11, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré para ellos Dios, y ellos serán para mí como pueblo. Entonces, tú ves que todas las cosas que aparentemente nunca nos ponemos a reflexionar y queremos que la suerte se decida y según yo esté haciendo las cosas me vaya bien, no es suerte. Es tu relación personal que tú confesaste y que Cristo vive dentro de tu corazón para sacarte adelante en todas las situaciones. Y si esa sensatez no la tienes desarrollada, estos 4 puntos que te di, los puedes ir haciendo crecer, leyendo la palabra del Señor y metiéndola dentro de tu corazón. Dices, no tengo tiempo. Tienes una década, son 10 años. ¿Sabes? En cada año, 10 veces cada vez que tú estés haciendo las cosas, todo te va a estar ayudando. ¿Y quién es el primero que no le gusta que tú estés haciendo las cosas? El enemigo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entregarte completamente a Dios y ser como lo estábamos viendo en Caleb. ¿Cuántos años se tardó? 45 años dándole vueltas en el desierto hasta que se murieron todos los que se habían opuesto al plan del Señor y no creyeron en la promesa que Dios había dado para que una nueva generación salga. Pero tú estás viviendo y esa generación a la que tú perteneces te va a ayudar a sacar adelante todas las cosas que emprendas. ¿Por qué? Porque Jesucristo está dentro de ti, porque la palabra la tienes en tu Biblia a la mano y porque el conocimiento de todo lo que has vivido forma parte de una madurez que el Señor ha hecho contigo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y es por eso que es bien importante saberlo hacer. Ahora te doy las gracias por haberme escuchado. Y ahí en la parte de abajo de este mensaje te vas a encontrar cómo hay teléfonos, la forma de comunicarte con nosotros para que te podamos ayudar y no estás solo. Tienes a Cristo en tu corazón, pero si necesitas por lo menos platicar, toma los teléfonos y velos. Ahora, si tú no conoces de Cristo, hay una oración bien simple que nosotros hicimos desde hace, yo creo que, si bien me acuerdo, hace 42 años aproximadamente, ¿no? Para poder decirle, Señor, perdóname, todo lo que he hecho, te he pecado contra ti, límpiame y te doy gracias por lo que estás haciendo conmigo. Toma el trono de mi corazón, bendíceme, protégeme para que yo pueda seguir creciendo y que no siga viviendo de balde, sin un pensamiento, sin las distracciones, sin los teléfonos, sin las redes sociales y todo aquello que me distrae, o para que yo pueda tener las cosas como tú quieres. Ayúdame, Señor. Te he fallado, pero estoy dispuesto a corregir porque con la ayuda que tú me vas a dar, porque vas a vivir dentro de mí para sacar adelante todos estos problemas. Y te doy gracias porque yo creo que tú resucitaste. Fuiste a la cruz, te moriste en la cruz, te llevaron a la tumba, te enterraron, pero al tercer día resucitaste. Y yo tengo una relación contigo, con el resucitado de hace tantos años, casi el año que estamos viviendo, cuando todavía estaba Jesucristo aquí, casi 2000 años y pico, para poder hacer las cosas como a ti te gustan. Y te doy gracias por haberme recibido en la forma que tú me amas y en la forma en que tú me diriges cuando yo confío totalmente en ti para hacer la obra a la que me has llamado. Y te doy gracias. Y me dio mucho gusto estar con ustedes y compartir, fíjate,
Yo tengo 4 décadas, 40 años, de estar viviendo con el Señor Jesucristo. Y créeme que lo que me ha sacado adelante es la comunión que tengo cada vez que leo la Biblia diariamente. El Señor nos escogió para estar en la oración y eso es lo que nos ha sacado adelante y eso es lo que me ha permitido llegar a los 91 años con 10 meses para poder seguir viviendo. Gracias y que el Señor te bendiga. Buenas noches.